Hola, bienvenidos. Sistema renal. Para poder hablar del sistema renal, primero tenemos que considerar su principal elemento funcional, que es la nefrona. La nefrona va a ser la encargada, principales acciones del riñón, que consisten en la filtración de la sangre, la absorción de elementos que sean valiosos para nuestro cuerpo y la excreción de lo que queremos eliminar a través de la orina. Con respecto a las nefronas, vamos a encontrar dos tipos principales: la nefrona cortical y la nefrona yuxtamedular. Estas dos van a contar con características especiales, tanto por el lugar donde se encuentran ubicadas como por su función. La nefrona cortical va a encontrarse, como su nombre lo dice, principalmente ubicada en la corteza del riñón. Sin embargo, su asa de Henle, que es una asa corta, se extiende hacia la médula y su glomérulo se encuentra separado de la división entre corteza y médula renal. Por otro lado, en el caso de la nefrona yuxtamedular, vamos a encontrar que el glomérulo se encuentra en el límite entre la corteza y la médula, siempre en la parte cortical, y su asa de Henle va a ser una asa larga que penetra hacia la parte de la médula del riñón. Estas dos nefronas también van a tener diferencias funcionales. Por ejemplo, en el caso de la nefrona cortical, son las más abundantes y corresponden al 85% del total de las nefronas de nuestros riñones. Una característica de estas es que van a contar con capilares peritubulares, una asa de Henle corta y van a ser responsables de la mayor parte de la formación de la orina. En el caso de la nefrona yuxtamedular, corresponde solamente al 15% de las nefronas. Y como mencionábamos, se caracteriza por una asa de Henle larga, y los vasos que acompañan a esta asa de Henle les vamos a denominar la vasa recta. También van a estar concentradas en la formación de orina. Sin embargo, una de sus mayores funciones es la concentración de la orina, es decir, formar orina concentrada a partir de la reabsorción de agua. En el caso de la nefrona cortical, va a tener un alto consumo de oxígeno, y en el caso de la nefrona yuxtamedular, vamos a tener un bajo consumo de oxígeno. La nefrona va a estar dividida en varias partes o segmentos. El primero de ellos es el que conocemos como glomérulo, que es donde se encuentra el ovillo capilar, y es a partir de donde va a llegar la sangre para realizarse un filtrado. En el caso del glomérulo, vamos a encontrarlo constituido por el ovillo capilar y la cápsula de Bowman, que es hacia donde va el líquido filtrado. Esta cápsula de Bowman va a estar conectada con el túbulo contorneado proximal, que a su vez se continúa con una parte que se adelgaza y que tiene forma de asa, y de ahí el nombre de asa de Henle. Posteriormente, esta asa de Henle la vamos a dividir en dos, en la parte descendente del asa de Henle y la parte ascendente del asa de Henle. El asa de Henle se conecta o se continúa con el túbulo contorneado distal, que a su vez desembocará en el túbulo colector. El túbulo colector, como su nombre indica, es el responsable de recibir el contenido de diferentes nefronas, y su contenido será prácticamente la orina que se va a desechar. Un punto muy importante que debemos de considerar son las células que van a estar participando en cada uno de estos segmentos, y aquí destacaremos tres. Primeramente, en el túbulo contorneado proximal, vamos a observar unas células de tipo cúbico que tienen por característica contar con abundantes vellosidades. Y esta forma de la célula ya nos está hablando de una función que se va a realizar aquí, que es la reabsorción de agua. La principal zona donde vamos a tener reabsorción de agua será entonces en el túbulo contorneado proximal, gracias a estas células con abundantes vellosidades, que también le vamos a denominar células en cepillo, y que, entre otras cosas, tienen dos características que no debemos de perder de vista. Una, vamos a tener un alto contenido de anhidrasa carbónica, tanto en la parte del lumen como en la parte del citoplasma.
Y otra característica de estas células es que contarán con uniones celulares débiles. Por otro lado, vamos a tener que las asa de Henle, sus células van a ser células de epitelio plano. De ahí el adelgazamiento que observamos en esta estructura. Y en el caso del túbulo contorneado distal, vamos a contar con dos tipos de células importantes. Por un lado tenemos las células principales y las células intercalares. Estas células van a tener también características que debemos de considerar. Tienen escasos vellosidades, no se considera que sean células en cepillo. También van a contar con anhidrasa carbónica, pero únicamente en el citoplasma, y sus uniones celulares se establecen de manera fuerte. El hecho de que tengamos uniones celulares fuertes o uniones celulares débiles nos ayuda para entender cómo puede ser el flujo de elementos entre las células. Obviamente, en el túbulo contorneado proximal podrán pasar más elementos entre células que en el túbulo contorneado distal. La red vascular tiene un papel extraordinario. ¿Por qué? De primera instancia, vamos a recibir el flujo de sangre que va a dirigirse hacia el capilar, hacia el glomérulo, que como mencionamos es el sitio donde se va a llevar a cabo la filtración. Sin embargo, este glomérulo va a estar constituido por dos arteriolas, una arteriola aferente que lleva la sangre y una arteriola eferente que es la que saca la sangre una vez que se filtró. Y esta arteriola eferente va a extender sus capilares a todo lo largo, acompañando los túbulos, y va a ser el sitio donde nos va a ayudar a hacer los dos mecanismos básicos de la nefrona, que sería la reabsorción, es decir, dirigir elementos de la luz del túbulo hacia el capilar, o la excreción, que sería dirigir elementos de la sangre hacia la luz del túbulo y que finalmente serán excretados. Posteriormente, estos vasos, al acompañar tanto la reabsorción como la excreción, formarán un lecho capilar venoso que posteriormente formarán las venas que saldrán del riñón. Entonces, en este sentido, contaremos con dos partes vasculares muy importantes de la nefrona, que sería la red glomerular y la red peritubular. Cuando hablamos de la función renal, es muy importante entender cuál es la función que desempeña. Diremos que el principal objetivo del sistema renal sería mantener el balance de agua, es decir, el sistema renal, a partir del funcionamiento de sus nefronas, será el encargado de estar regulando la cantidad de agua que debe de permanecer en nuestro cuerpo. Y su funcionamiento se basa en un mecanismo muy simple. Cuando tenemos falta de agua en nuestro cuerpo, el riñón trata de conservar al máximo, impidiendo la formación o reduciendo la formación de orina. Cuando en nuestro cuerpo sobra agua, el riñón será el encargado de excretar el exceso de agua y de esta forma mantener siempre nuestro balance. Otra de las funciones más importantes del riñón es excreción de metabolitos o sustancias que puedan dañar nuestro cuerpo para eliminarlos. Esta función de excreción es fundamental para impedir intoxicaciones de muchas sustancias. También otra función primordial del riñón será la regulación del estado ácido-base. Sabemos que la regulación ácido-base se lleva a cabo en varias partes de nuestro organismo. Uno de los principales es el sistema pulmonar, donde tenemos una regulación importante, y el segundo mecanismo va a ser a nivel del riñón, a partir de la secreción de hidrogeniones o de la reabsorción de bicarbonato. Así podremos llevar a cabo un balance ácido-base y colaborar con la regulación sistémica del pH. Por último, dado que en el riñón y la nefrona contamos con un flujo sanguíneo bastante importante, también corresponde a un punto de regulación de la presión arterial, en donde podemos contribuir al aumento o a la disminución, de primera instancia, a partir de conservación del volumen o eliminación del volumen, y segundo, a partir del gasto sanguíneo que pueda ir hacia el riñón. En este sentido,
vemos que la cantidad de sangre que llega al riñón y que pasa a través de toda esta red de vasos sanguíneos es bastante importante. El flujo plasmático renal se considera que es alrededor de 700 mililitros por minuto. Y el consumo de oxígeno que tiene este órgano es de alrededor de 18 mililitros por minuto. Como mencionamos anteriormente, una de las funciones más importantes del sistema renal es la regulación del agua corporal. Hablaremos brevemente de este mecanismo. El balance de agua va a consistir en la relación que existe entre el agua que nosotros ingerimos y el agua que se produce en nuestro cuerpo y la cantidad de agua que vamos a eliminar o vamos a perder. Un balance óptimo es aquel que se produce por la misma cantidad de agua que ingresa o se produce dentro del cuerpo y igual cantidad de agua que se pierde. Obviamente, si tenemos una pérdida mayor, tendremos un estado de deshidratación, y si contamos con una pérdida menor o mayor producción o ingesta, pues tendremos una sobrehidratación. En este caso, podemos ver que los principales ingresos de agua a nuestro cuerpo son a través de la función del metabolismo, que correspondería alrededor de 300 mililitros por día, a través de nuestros alimentos, que ya contienen agua, alrededor de 800 mililitros por día, y la ingesta de agua, que puede ser desde 500 mililitros hasta mayores volúmenes. Las principales pérdidas de agua que tenemos en nuestro cuerpo son a través de las heces fecales, que se calcula que puede ser alrededor de 200 mililitros, obviamente en un estado sano. De aquí es importante considerar que cuando una persona padece de diarrea, estará perdiendo una cantidad mucho mayor a estos 200 mililitros. A través de la piel, y dependiendo de la temperatura ambiente, vamos a perder alrededor de 500 mililitros por día, y esto dependerá de nuestra actividad física y de la temperatura en el medio que nos encontramos. También, a través de la ventilación, cada vez que nosotros estamos exhalando, estamos perdiendo una cantidad de agua, que puede ser de alrededor de 400 mililitros por día. Y, propiamente, a través de la orina, perderemos otra proporción de agua, que podría ser de alrededor de 500 mililitros por día. En estas condiciones óptimas, observaríamos que el ingreso promedio de agua a nuestro cuerpo sería de 1.600 mililitros al día, y las pérdidas también equivaldrían a 1.600 mililitros. Sin embargo, en la vida diaria, esto puede tener muchas modificaciones. No importa el tipo de actividades que tengamos, no importan las circunstancias, el riñón será uno de los principales responsables de mantener este equilibrio, principalmente a partir de la cantidad de volumen de orina que va a estar produciendo, y de esta forma mantener el equilibrio lo mejor que se pueda. Por otro lado, también vamos a contar con mecanismos de regulación del agua, es decir, estaremos detectando dentro de nuestro cuerpo si existe exceso o falta de agua a partir de un indicador que va a ser la osmolaridad. Y encontraremos centros que detectarán entonces los cambios de osmolaridad en el líquido extracelular y en el líquido cefalorraquídeo. Estos centros van a estar ubicados en lo que conocemos como los órganos circunventriculares. Y encontramos dos zonas principales alrededor del tercer ventrículo: el órgano vasculoso de la lámina terminal y el órgano subfornical. Estos dos sitios van a contar con receptores que detectan la osmolaridad sérica, que en condiciones normales es de 275 a 295 miliosmoles por kilogramo. Los receptores que encontramos en las neuronas de los osmorreceptores serán los conocidos como TRPV4. Ya hemos hablado de este tipo de receptores en otras funciones importantes como la percepción de la temperatura o para el dolor. Una vez que estos receptores detectan los cambios en osmolaridad, mandarán señales hacia el hipotálamo, que será el encargado de producir el reflejo de la sed. Si nosotros observamos un incremento de la osmolaridad, quiere decir que se está concentrando nuestros líquidos y por lo tanto nos hace falta agua. En este sentido, el reflejo será activar la sed. ¿Para qué? Para promover la conducta de beber agua y diluir estos líquidos. O por el contrario, cuando la osmolaridad sérica disminuye, quiere decir que tenemos mayor cantidad de agua que de soluto y se verá inhibido el reflejo de la sed. Muchas gracias.